Examen práctico Biomecánica del ejercicio. Nombre de integrante: Juan Javier Jerez. Docente a cargo: Gregory Rojas, de la carrera Preparador Físico de la Universidad Santo Tomás La Serena. Modo de introducción: antes de comenzar este análisis, que incluye conceptos clave como la biomecánica deportiva, definidos como la ciencia que estudia el movimiento y la técnica deportiva mediante principios mecánicos y biológicos. Esta se divide en cinemática, enfocada en la descripción del movimiento, y cinética, que analiza las fuerzas involucradas. Además, aborda el tiro libre en baloncesto, un elemento técnico fundamental para todos los jugadores, caracterizado por su importancia estratégica en los partidos. Para su ejecución exitosa se requiere técnica, concentración, confianza, destacando su relevancia en la decisión. En esta fase 1, en la fase de preparación, esta fase corresponde a la postura que el jugador adopta antes de realizar el tiro libre. Las características principales de esta posición son las articulaciones superiores, como el hombro, codo, muñeca, flexión, cuello ligeramente extendidos. El tronco y extremidades inferiores, tenemos el tronco extendido, las caderas y rodillas en flexión, pies separados al ancho de las caderas, con los talones al contacto con el suelo. Los pies pueden estar alineados o con uno ligeramente adelantado. El pie dominante corresponde a la mano de lanzamiento. Suele estar un poco más adelantado, ¿ya? Colocación del balón. El balón descansa sobre la yema de los dedos de la mano dominante. La mano no dominante sirve de apoyo y guía para el balón, ¿ya? El objetivo de esta fase es lograr una posición estable tanto para el jugador como para el balón. En esta postura, las articulaciones hombro, codo, muñeca y rodilla se alinean en dirección al aro para preparar el lanzamiento. En la segunda fase, en la fase de ejecución, el jugador realiza un movimiento coordinado para generar la fuerza necesaria para el tiro. Las acciones incluyen las extremidades superiores, mayor flexión de hombro, extensión de codo, flexión de muñeca al iniciar el lanzamiento, ¿ya? En las extremidades inferiores y el tronco tenemos la extensión progresiva de la cadera y las rodillas, flexión plantar, levantamiento de los talones al impulsar el cuerpo hacia arriba, ¿ya? Proceso de generación de la energía va desde los pies, ¿ya? Hacia arriba, ¿ya? Es una transferencia de los miembros inferiores hacia los superiores, ¿ya? Este movimiento genera la fuerza y velocidad necesaria para que el balón llegue al aro. Y en la fase 3, en la fase de finalización del movimiento, esta etapa corresponde al cierre del lanzamiento y se caracteriza por tener las extremidades superiores, hombro en flexión, codos completamente extendidos, muñeca relajada, permitiendo que el balón adquiera un efecto giratorio, ¿ya? En las extremidades inferiores y el tronco tenemos la extensión completa de cadera y rodillas, ¿ya? En la posición final, el jugador finaliza el movimiento con la mano dominante apuntando hacia el aro, como si metiera la mano en la canasta. El objetivo de esta fase es asegurar que el balón salga con la dirección, fuerza y rotación adecuadas para alcanzar el aro con precisión. En la fase 1 tenemos los músculos involucrados como el trapecio, el dorsal ancho, redondo mayor, braquial y bíceps braquial, ¿ya? El deltoides, flexores de la mano, ¿ya? Músculos estabilizadores como el recto abdominal y el transverso abdomen, y el transverso del abdomen, perdón. En el tren inferior tenemos el cuádriceps, ya el isquiotibial, los gastrocnemios y el sóleo, el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, ya. Las articulaciones activas tenemos el tibio peroneo, astragalina y subastragalina. En la rodilla tenemos el fémoro tibial y el fémoro patelar, la cadera del coxofemoral, ¿ya? El músculo más importante es el cuádriceps, ¿ya? Que estabiliza la postura del tren inferior. Y la articulación es el coxofemoral, porque coordina la posición de la cadera para mantener el equilibrio. En la fase 2, los músculos involucrados del tren superior tenemos el trapecio, dorsal ancho, redondo mayor, bíceps braquial y tríceps braquial. Tenemos el deltoides, el romboide,
supraespinoso e infraespinoso. Tenemos también el recto abdominal y transverso del abdomen. En el tren inferior tenemos el cuádriceps, el isquiotibial, el gastrocnemio, el glúteo mayor, tensor de la fascia lata, ¿ya? La articulación activa son el tibio peroneo, astragalina y subastragalina. En la rodilla tenemos el femorotibial y femoropatelar. En la cadera el coxofemoral, en el hombro el glenohumeral, el codo húmero radial y húmero cubital. En la muñeca tenemos el radiocarpiana y carpometacarpiana. El músculo más importante es el músculo del glúteo mayor, porque es el principal generador de la fuerza y extensión de la cadera durante el impulso. La articulación más importante es el coxofemoral, ya que es clave para transferir la fuerza del tren inferior hacia el tren superior, ¿ya? En la fase 3 tenemos los músculos involucrados del tren superior, el trapecio, dorsal ancho, redondo mayor, bíceps braquial y tríceps braquial, ¿ya? Tenemos también el deltoides, romboides, supraespinoso e infraespinoso. Tenemos también el erector espinal, flexores de la muñeca, ¿ya? En el tren inferior tenemos el cuádriceps, isquiotibial, gastrocnemio y sóleo, el glúteo mayor. Y la articulación activa tenemos el tibio peroneo, astragalina y subastragalina. En la rodilla tenemos el femorotibial y femoropatelar. En la cadera el coxofemoral, en el hombro el glenohumeral, el codo húmero radial y húmero cubital. En la muñeca el radiocarpiana y carpometacarpiana, ¿ya? El músculo más importante en esta fase tenemos el deltoides porque asegura la posición y dirección final del brazo durante el lanzamiento. La articulación el glenohumeral, ya que permite la extensión completa del brazo hacia el aro. Antes de continuar, vamos a explicarle un poco lo que es la cinemática angular. La cinemática angular es la rama de la física que estudia los movimientos de rotación de los cuerpos en torno a un eje fijo. Para analizar estos movimientos se consideran los ángulos intersegmentales, es decir, los ángulos formados entre segmentos corporales específicos. Por ejemplo, la rodilla. El ángulo interno se forma entre la cadera y el tobillo. El codo, por ejemplo, el ángulo interno se forma entre la muñeca y el hombro, ¿ya? Una vez explicada, vamos a comenzar con la fase 1, ¿ya? En esta fase, ambas articulaciones principales se encuentran en flexión, ¿ya? La rodilla forma un ángulo de 74,7 grados entre la cadera y el tobillo. El codo forma un ángulo de 90,3 grados entre la muñeca y el hombro, ¿ya? Luego continuamos con la fase 2. Durante esta fase, las articulaciones experimentan cambios significativos. La rodilla se extiende aumentando su ángulo hasta 140,8 grados. El codo se flexiona ligeramente, reduciendo su ángulo a 80,2 grados, ¿ya? Ya en la fase 3, finalización del movimiento, en esta última etapa las articulaciones alcanzan posiciones más extendidas. La rodilla completa su extensión alcanzando un ángulo de 163,8 grados. El codo también se extiende significativamente formando un ángulo de 156,5 grados. Bueno, y la trayectoria del tren inferior es la línea que describe un cuerpo o punto al desplazarse a través del espacio. En este caso, se analiza la trayectoria de la cadera, la rodilla y el tobillo. Tanto la rodilla como el tobillo mostraron movimientos rectilíneos, mientras que la cadera presentó un movimiento curvilíneo debido a acciones de flexión y extensión, generadas por el movimiento de las rodillas. Mientras tanto que en el tren superior, tanto la muñeca como el codo realizaron movimientos curvilíneos u oscilatorios debido a que son las articulaciones más distales de esta región del cuerpo. Bueno, ahora procederemos a identificar el brazo de palanca y el brazo de momento en cada una de las tres fases del gesto deportivo, para posteriormente calcular el torque generado, ¿ya? El brazo de palanca es la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. Este se representa con una línea verde. El brazo de momento es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación, representada con una línea roja. En el cálculo del torque, el torque que mide el efecto rotacional de una fuerza se calcula multiplicando la fuerza aplicada por el brazo de momento.
En este caso, la fuerza corresponde al peso del balón de baloncesto, que tiene una masa aproximada de 150 gramos. Para calcular 1, primero, multiplicamos la masa del balón por la fuerza de gravedad, que es 9,81. Luego, el resultado se multiplica por la longitud del brazo de momento, que debe estar expresada en metros, ¿ya? Este cálculo nos permitirá determinar el torque generado durante el gesto deportivo, en cada una de las fases. A continuación, le dejo el cálculo del torque de cada una de las fases. Así terminaría mi presentación del examen de biomecánica del cuerpo, del movimiento de tiro libre del baloncesto. Muchas gracias por llegar hasta el final.